Buenas tardes, y soy Néstor Torres. Sí, sí, lo escucho bien. Sí, Muy sí se bien. escucha claro. Todos son de nuevo ingreso, ¿verdad? Sí, 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 muy bien. Vamos a comenzar. ¿Todos son de la clase de Derechos Humanos? correcto. sí, yo Muy soy de bien, derechos humanos. muy bien. Sí, Vamos a iniciar. Bueno, perdónenme que no les dé la bienvenida. Les doy la bienvenida. Sin embargo, como tenemos por ahí que iniciar, ¿verdad? A las 6 en punto, sino que yo les doy por ahí unos minutos de tolerancia, pues ya vamos un poquito retrasados. Igualmente, bienvenidos a todas y todos. ¿Sí se ve la está pantalla? cargando. Aún no se ve negro. No sé si debería verse algo. Sí, Ahí como ya. que está cargando. Ya se vio. Muy bien. Pues el día de hoy, no sé si sea mi internet. ¿Sí me escucho bien? Sí. Muy bien. Sí, Me presento. Sí, mi nombre es Luis Ronaldo Lara Santana. Soy licenciado en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Actualmente me dedico a lo que es litigar asuntos penales, civiles y mercantiles. Sí, yo litigo en lo que es Nuevo León, Coahuila y Ciudad de México. Básicamente, pues a grandes rasgos esa sería mi presentación. Esta es la materia de derechos humanos. Vamos a ver qué son los derechos humanos, cuál es la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales, cuáles son las características o los principios de los derechos humanos y la importancia de los derechos humanos. ¿Sale? Pero antes de empezar, eh, de lleno, me gustaría aclarar que pues a veces yo les haré preguntas, ¿sí? Su deber, ¿verdad? Yo entiendo no es pues venir a saber todas las respuestas, sino que pues para eso me pagan a mí, ¿no? Pero trato de hacer la clase un poco más dinámica, que no sea una clase de lectura en la que el maestro solamente viene a leer, sino que si ustedes, alguna de ustedes o alguno de ustedes sabe la respuesta, pues compartirla, ¿no? No hay respuesta mala ni respuesta errónea, ¿verdad? Al final del día, pues yo les tengo que dar la respuesta de las preguntas que les hagan. Pero sí me importaría saber cuál es su percepción de los derechos humanos. Si alguien por ahí nos puede compartir qué piensa que son, si ya sabe qué son los derechos humanos, para qué nos sirven. Alguien por ahí nos pudiera comentar antes de iniciar, pues lo que son las diapositivas. Sí, Bueno, maestro. Bueno, yo quisiera adelante. agregar, mencionar, como derecho humano se me ocurre a lo mejor algo muy básico, pues es la libertad, o sea, la prohibición de la esclavitud. Es lo que se me ocurre a mí como que es algo fundamental, que es un derecho que todo ser humano debería tener. Ok, gracias, José Adrián. ¿Alguien más? ¿Qué tal? Por acá Armando sí, Soto. pienso que es Estuve... Adelante. pienso que es algo parecido a lo que dijo el compañero. O sea, es algo como que por ser nosotros humanos, tenemos esos derechos en relación, no sé, me pongo a poner también en cuestión del estudio, la, el que todo ser humano tiene derecho a recibir este estudio, todo ser humano tiene derecho a tener libertad pues, de elegir Ok, hasta tus propias creencias y cosas así. ok, gracias. Eh, ¿Alguien más iba a participar? Sí, había escuchado, he leído, incluso en el video que viene ahí en la página, que el derecho humano es los derechos que tenemos tal cual, como dijo el compañero, por ser humanos, ¿no? Y que los gobiernos, también algo interesante que no sabía del todo, que los gobiernos no están, o no hay políticas, pues, sobre derechos humanos, ¿no? Simplemente está, digamos que, un escrito que todos tuvieran que llevar a cabo o practicarlo, pero en sí cada gobierno lo interpreta y hace su política o no. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias. Agradezco a todos los que han participado. ¿Nadie? Bueno,
Eh, Perdón, adelante. creo que se refiere también al hecho de que son normas que se establecen para regular eh, o cuidar la dignidad de las personas como seres humanos en sí y la relación que se tiene con gobierno o con Estado en respecto pues a todas las leyes que pues se tienen establecidas, ¿no? Ok, gracias. Muy bien. Gracias. Creo que todos tenemos una idea adecuada de los derechos humanos. Eh, pues sí, vaya, los derechos humanos son aquellos derechos, y ahorita lo veremos en la definición, que tengo por el simple hecho de ser humano, ¿no? O sea, el hecho de que yo sea humano ya me da ciertos derechos, ¿sí? eh, Cuando esos derechos, eso es muy importante, cuando esos derechos ya están en la Constitución, que es nuestra ley suprema, ya no se llaman derechos humanos, se llaman derechos fundamentales, ¿sí? Derechos humanos, digamos que es el género, ¿sí? Y la especie, como ya lo vemos concretizado en nuestra legislación mexicana, pues es en la Constitución y es propiamente del artículo primero al artículo 30, que a lo mejor, digo, si nos alcanza el tiempo, leeremos hoy el día de hoy el artículo primero, si no en la próxima clase, pues ahí se reconoce que tenemos derechos, ¿verdad? Porque hay muchos derechos humanos. Por ejemplo, yo les platico, en Europa ya se habla de que el derecho humano al Internet, pues ya es una realidad en Europa, ¿sí? Allá ya lo consideran como un derecho, pues prioritario, y aquí en México no, ¿verdad? Aquí, pues todavía no hemos llegado a ese grado, pero pues aquí tenemos en nuestra Carta Magna derechos fundamentales, ¿sí? O sea, derechos humanos son todos los derechos que deberíamos de tener, pero nuestra legislación mexicana, como comentaba ahí un compañero, pues va poco a poco, este, tratando de reconocer estos derechos. ¿Y cómo lo hace? Pues adaptándolos en la Constitución, ¿sí? Entonces, que ustedes sepan que los derechos humanos son todos los derechos, y los derechos fundamentales son los que yo tengo reconocidos en la Constitución, ¿sí? Nuestro objetivo es ofrecer una base sólida en el concepto y la evolución de los derechos humanos, así como en los mecanismos de protección que existen a nivel nacional e internacional. Vamos a definir qué son los derechos humanos, cosa que ya empezamos a hacer, y revisar cómo han evolucionado a lo largo del tiempo y explorar los instrumentos legales que garanticen su protección. Además, discutiremos la importancia de estos derechos en el contexto del sistema jurídico global y local. Este conocimiento es fundamental para cualquier estudio avanzado en derechos humanos y su aplicación en la práctica. Los derechos humanos en nuestro país vienen a la alza desde el 2011, que se hace una reforma, porque la realidad, y digo, muy a mi pesar lo digo, pues es que en México se batalla para que se respeten los derechos humanos, ¿no? Por ahí, ¿alguien sabe qué juicio o qué instrumento tengo yo para hacer valer mis derechos humanos? En un proceso judicial, dígase civil, dígase penal, mercantil, agrario, laboral. ¿Alguien sabe cuál es el instrumento o el juicio que yo tengo para decirle a los jueces que se me están violando mis derechos humanos? ¿Han escuchado del amparo? ¿Se han escuchado del amparo? Ujú, sí. Bueno, el amparo, sí, viene a ser una manera de que yo le haga saber a los jueces que se han violado mis derechos humanos. Pero tenemos una de manera más inmediata, sí, como dice aquí, hay organismos que se encargan de vigilar, pues, el cumplimiento de los derechos humanos. Y tal es el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿verdad? Y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Alguien sabe qué hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Sí, pues como tal se encarga de llevar a cabo todos los procedimientos o como dar de alta las denuncias que tenemos ante, pues sí, ante distintas personas o organizaciones que como tal violan los derechos de una persona y son quienes llevan el caso como tal ante pues el mismo tribunal o los que realizan como tal toda la investigación y todo el juicio, en este caso pues sí, de los derechos que se fueron violentados por una institución o por una persona como tal. Muy bien, gracias. Sí, vaya, cuando yo acudo a la CNDH, pongo una queja,
Sí, ese es el término jurídico correcto. Se pone una queja, te dan un número de esa queja, la CNDH o la Comisión Estatal de Derechos Humanos revisa el asunto y ahí empieza una investigación, ¿sí? Y si se dan cuenta que hay una violación a los derechos humanos, lo que va a pasar es que se va a emitir una recomendación, ¿sí? Como la CNDH no es un juzgado, ¿sí? Como no es un tribunal, como no es... eh, ahora sí que un panel, pues no te puede dar una sentencia, un laudo o pues sí, vaya, algo jurídico, algo legal. Lo que te va a dar es una recomendación. Le puede decir, ¿sabes qué, gobierno de Nuevo León? Pues el hecho de que hayas aumentado el precio del transporte, pues viola el derecho humano a, pues ahora sí que eh, de libre tránsito, ¿no? Y el derecho humano, pues también a, pues ahora sí que al comunicarte, ¿no? Y le emite una recomendación, ¿sale? Entonces, tanto la CNDH como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo que hace es que si yo ahí levanto una queja, me dan un número de queja y con ese número de queja le doy seguimiento, ellos investigan y emiten una recomendación. Ahora sí, la definición de derechos humanos que ya veníamos platicando. Los derechos humanos se definen como aquellos derechos que corresponden a todos los seres humanos por el simple hecho de ser humano. Esta universalidad asegura que cada persona, independientemente de sus características personales o sociales, tiene derechos fundamentales, que era lo que yo les platicaba. Los derechos fundamentales son los que ya están reconocidos en la Constitución y los derechos humanos, pues son todos aquellos derechos que yo tengo, pero que a lo mejor en el país en el que yo vivo, pues no me lo reconocen que deben ser respetados. Los derechos humanos son, esto es muy importante, inalienables, lo que significa que no se pueden quitar ni se puede renunciar a ellos. Es decir, no me pueden quitar el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al agua. Además, son indivisibles e interdependientes. ¿Esto qué significa? Que todos los derechos aparentemente son iguales, ¿sí? Y están vinculados entre sí. Por ejemplo, el derecho a la educación está estrechamente relacionado con el derecho a la libertad de expresión y el derecho a un nivel de vida adecuado. Todos los derechos son importantes, ¿sí? Pero también quiero que ustedes sepan que existe por ahí un test de proporcionalidad. ¿Qué es este test de proporcionalidad? Pues yo, ¿sí? Hago un balance, ¿sí? Como juzgador para ver qué derecho pesa más. Si bien es cierto, todos son importantes, hay derechos que pesan más. Yo les pongo un ejemplo y lo veo en el tema del derecho penal. Cuando uno solicita, fíjense, en el tema de la prisión preventiva justificada, pues uno como defensor de su cliente, pues ¿qué alega, verdad? Oye, pues que el derecho a, que toda persona debe de ser tratado como el principio de inocencia, ¿no? Que toda persona debe ser tratado inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Pues ese es un derecho, no es un principio. Y el derecho a la libertad. Oye, te dice el juez, sí, pero también está el derecho de la víctima, ¿no? A su seguridad. Y ahí el juez hace un balance, ¿verdad? Y eso ya corresponde a nosotros como abogados pues hacerle saber al juez, ¿verdad? Que nuestro derecho pesa más que el derecho de la víctima, ¿verdad? Digo, al final del día, pues la mayoría de las veces nos dan prisión preventiva, ¿no? Pero que ustedes sepan que existe esta manera de que los juzgadores dicen, ¿no? Oye, pues por un lado tengo el derecho a la libertad y a que sea tratado como inocente y por otro lado tengo el derecho también de la vida, ¿verdad? Y de, pues ahora sí que la seguridad de la víctima. Entonces ahí se hace un balance para ver cuál pesa más. ¿Alguna duda hasta aquí? Todo claro. No, todo está bien. Muy bien. Después tenemos la evolución histórica de los derechos humanos. Algunos de los sucesos más importantes en derechos humanos, pues es la Declaración de los Derechos de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en la Revolución Francesa. Después tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y después tenemos los tratados y convenciones internacionales que incluyen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Quiero que sepan que el auge de los derechos humanos surge después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguien sabe o por qué cree que surge el auge de los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Alguien tiene una idea?
Yo me imagino que a lo mejor había mucho odio, resentimiento después de ver ciudades destrozadas o de ver familias rotas o que se perdieron en la guerra. En- Entonces ahí como que la furia cegaba a la gente, como que quedaba ganadora, pero luego decían, bueno, pues que no todos tuvieron la culpa y ahí fue donde trataban de llegar como que a un balance. Sí, miren, después de que surge, pues ahora sí que el Holocausto y todos estos temas de la Segunda Guerra Mundial, se llevó o se juzgó a los militares nazis y ellos decían, es que a mí mi general me decía, pues tienes que meterlos a la cámara de gases, ¿no? Oye, pero pues tú eres una persona, pues sí, ¿verdad? Pero mi general me decía y mi comandante me decía y pues vaya, los lados que hay, ¿no? Entonces, después de toda pues, suceso bélico desde la Primera Guerra Mundial de 1914 y luego la Segunda Guerra Mundial de 1932, si no me equivoco, pues los países empiezan a decir, oye, pues hay que hacer algo, ¿no? Porque pues no podemos tener o vivir a expensas de que haya otra guerra y al ser humano se le, pues, baje su calidad de ser humano, tan es así que los tenían aprisionados. Ningún ser humano debe de vivir aglomerado, ningún ser humano debe de pasar hambre, ningún ser humano debe pasar frío, ningún ser humano debe de, pues, privarse del agua, debe de privarse de la educación. Entonces, los países se juntan y crean lo que es la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y establece ciertos pactos y declaraciones en las cuales los países se obligaban, ¿verdad? Digamos que un tratado internacional viene a ser como un contrato que firman los países, ¿verdad? Y se rigen bajo el principio de pacta sunt servanda, que significa los tratos se hicieron para cumplirse, ¿verdad? Yo cuando me comprometo a algo, pues tengo la obligación de cumplirlo, ¿no? Por eso es que ahora se trae mucho el tema de los derechos humanos con los migrantes, porque México por ahí tiene firmado un tratado de los derechos de los migrantes en los cuales México se comprometía, pues no, a no, pues sí, vaya a menoscabar los derechos de los migrantes, cosa que por ahí pues se pierde entre líneas, ¿verdad? Al tenerlos otra vez, pues restringirles el acceso, restringirles el tema del tránsito, al aglomerarlos, ¿verdad? Entonces por ahí existe pues sí, vaya controversia, ¿no? De si México está cumpliendo con este pacto o no. Entonces, que ustedes sepan que los derechos humanos han ido evolucionando y han sido parte de una lucha incesante por, pues ahora sí que, eh, digamos, luchadores sociales que lo que quieren es que todas las personas tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades. Cosa curiosa, sí, es que Estados Unidos no tiene firmado ningún tratado de derechos humanos. ¿Sí? Ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, fíjense, cosa curiosa, ¿verdad? Para el análisis, las grandes potencias como es Estados Unidos, China y Rusia no tienen firmados tratados internacionales, ¿verdad? Entonces, por ahí surgen teorías, ¿verdad? De que pues a lo mejor y los tratados humanos en vez de beneficiar, pues perjudican a los países. Yo no creo eso, yo creo que, pues evidentemente, los tratados internacionales y los derechos humanos sirven a los países en vías de desarrollo, como es nuestro país, pues a fomentar o a hacer que sucedan, pues ahora sí que las cosas que los seres humanos tienen de esperanza, ¿no? Creo que todos por aquí creemos o valoramos el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al agua, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, ¿sí? Entonces, pues ahora sí que vamos evolucionando y a la par también va evolucionando las necesidades de los seres humanos. Por ahí alguien tiene su micrófono prendido, por favor. Ahora sí, instrumentos internacionales de protección, principales instrumentos. Ya habíamos mencionado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece los derechos fundamentales. La Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, en la cual también se crea la ONU Mujeres, se centra en la eliminación de la discriminación de género. La Convención sobre los Derechos del Niño establece derechos específicos para los menores de edad y el sistema de tratados y órganos de supervisión, como el Comité de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia. Lo veremos más adelante, pero existen ciertos organismos, sobre todo en el tema penal, pues que son los encargados de vigilar que se cumplan los derechos humanos.
El papel del Estado en la protección de los derechos humanos. El Estado tiene una responsabilidad primordial en la protección de los derechos humanos. Esto comienza con la adopción de normas y políticas que aseguran que los derechos humanos sean respetados y promovidos. Además, el Estado debe asegurar la aplicación efectiva de estas leyes, garantizando que se cumplan en la práctica. Esto incluye la creación de mecanismos judiciales y administrativos para la resolución de casos de violencia de derechos humanos. Finalmente, es crucial que el Estado proteja a las víctimas, proporcionando recursos y remedios adecuados para que puedan obtener justicia y reparación por las violaciones sufridas. Ah, fíjense, es que los derechos humanos eh, son buenos. Hay quien piensa que los derechos humanos pues son la salida a los maleantes o a las personas que cometen delitos. Lo que nos falta en México tal vez es el poderlo aplicar a todos. ¿Han escuchado del Salvador? ¿Qué han visto del Salvador? ¿Alguien ha visto algo del país? Pues que el presidente está tratando, sobre todo a los que encarcelan por algún delito, de una manera, pues digamos, fuerte, por así decirlo, en relación a que les está restringiendo muchas cosas que a lo mejor antes eh, tenían. Ok, gracias, Néstor. Adelante, Astrid. Eh, tengo, enten- eh, tengo entendido en el caso cuando entró Nayib Bukele, que es el presidente de El Salvador, él inició con una política del combate hacia Mara Salvatruch. a la Mara Salvatrucha y todo el tipo como de cárteles que existían, y conforme ha ido avanzando su gobierno, ha ido mejorando todo lo que es la seguridad, la educación, porque pues va en conjunto todo. Cuando hay inseguridad, pues no hay buena educación, no hay buen transporte, no hay buena economía, y desde que inició él su mandato de gobierno, que inició con esas políticas en contra de la inseguridad, pues ha ido mejorando, digo, y tiene aparte ahora, en las políticas que está otra vez como renovando o tomando en cuenta, por ejemplo, la reconstrucción del centro histórico del Salvador, o sea, muchas cosas que a lo mejor antes los anteriores presidentes, pues no se sabe si había iban de la mano con las personas que creaban el caos en El Salvador, pero pues él sí con las políticas que inició contra la inseguridad ha mejorado bastante. Gracias, Astrid. ¿Alguien más tiene una opinión sobre El Salvador? Adelante, Manuel. Hola, ¿qué tal? Tío, sobre la situación del Salvador, entiendo que en este esfuerzo para combatir el crimen organizado tomaron una estrategia a lo mejor muy radical en el que si tienes físicamente ciertos atributos como tatuajes o eres de ciertas comunidades, pues ya te ponían una marca de que eras delincuente, ¿no? Entiendo que hay omisiones en cuanto a la presunción de inocencia y es algo que se le ha criticado por parte de organismos que ven el tema de derechos humanos, de que pues sí están bajando las tasas de delincuencia, pero pues también están llevando un porcentaje de personas que no están relacionadas, por no llevar un cuidado adecuado de ciertos procesos. Gracias, Manuel. Justo, ¿no? Justo era lo que quería comentarles, porque el siguiente tema es el desafío en la protección de los derechos humanos. Uf, es un caso bien complicado porque llega este presidente, Bukele, y pues sí, ¿no? La gente lo que pedía, pues era seguridad, ¿no? Al puro estilo de lo que está pasando hoy en nuestro país, ¿verdad? Lo que queremos, pues es seguridad, ¿no? Que ya no existan, pues sobre todo pues, en casi todos los estados, ¿no? Desaparecidos, balaceras, descuartizados, colgados, narcomantas, ¿sí? Entonces llega el presidente y empieza a encarcelar pues a todo aquel que tenga un vínculo, ¿no?
El detalle es que se están violando derechos humanos, como decía el compañero Manuel. ¿Sí? Los países, pues vaya, de primer mundo, como es Italia, Alemania, le ha hecho saber a El Salvador, pues que tiene que cambiar estas políticas. Inclusive la ONU le ha emitido muchas recomendaciones a Bukele, pues de que tiene que parar lo que está haciendo. En el sentido de que por ahí hay varios informes de que, pues si le caes mal a un policía, si andabas con su exnovia, ¿verdad? O si andabas, vaya, traías algún tema personal, pues agarran y dicen que eres de la mara. ¿Sí? Y el tema ahí es que ellos no tienen derecho a audiencia, ¿sí? Ellos van directamente, creo que les están dando como 5 o 6 años, les mentiría la pena que les están dando, pero ellos no tienen el derecho a la audiencia, es decir, el derecho a ser escuchados si realmente pertenecían. Oye, pues sí pertenecía, pero ya me regeneré, pero pues el tatuaje, la misma pobreza que hay en El Salvador no me ha hecho poderlo quitar, ¿no? Entonces se empieza a ver esto, los tienen hacinados, digo, es un caso complicado porque si bien ha traído beneficios a la población, pues otra parte que es la mínima, y yo creo que por eso muchos salvadoreños no lo han visto de esa manera, pues que es la mínima parte, pues está también sufriendo las consecuencias, ¿no? Es un tema bien interesante que hay que seguir de cerca porque pues también es una bomba de tiempo, ¿verdad? Llega a revelarse, llega a haber motines o llega a haber algo los familiares de afuera y vaya, ¿no? ¿Cómo van a salir estas personas que pues ahora sí que no tienen ni lo mínimo indispensable? O sea, todo lo que Bukele está haciendo va en contra de los derechos humanos, ¿sí? Inclusive, no sé si sepan, pero él cambió la constitución para reelegirse, ¿no? Entonces ahí ya empieza a tener tintes de dictador, pues que así empezó Fidel Castro, ¿sí? Un poco la historia nos dice que Fidel lucha por pues ahora sí que revolución cubana y pues de revolución no trajo nada, ¿verdad? Los cubanos siguen sufriendo por ahí los temas de eh, pues una política muy opresiva, muy restringida, en la cual pues una Coca-Cola, pues yo creo que te la andan pagando con su vida, ¿no? Entonces es muy interesante ver y sí, vaya, lamento decirles que Nayib Bukele va totalmente en contra de los derechos humanos, ¿no? Inclusive, pues vaya, ahí se ha enfrascado con la ONU diciendo que pues la ONU no viene a arreglar los problemas que hay, ¿verdad? En El Salvador. Esa es su justificación. Dice, oye, tú allá muy padre en la ONU te quejas, ¿verdad? En Nueva York o en Ginebra, pero pues aquí está la realidad de las cosas, ¿no? Entonces, ha habido buenos cambios en El Salvador, pero pues ahora sí que como dijo Thor, ¿verdad? Digo, como dijo Thanos, ¿Ya habéis ¿no? llegado a tu casa o qué? Como dijo Thanos, ¿no? A costa de qué. Entonces, les preguntaba sobre este tema porque la protección de los derechos humanos enfrenta varios desafíos significativos. Las violaciones sistemáticas son aquellas que ocurren a gran escala, a menudo perpetradas por el gobierno o grupos poderosos y que afectan a grandes segmentos de la población. Las desigualdades sociales y económicas también presentan obstáculos importantes, ya que las personas en situación de pobreza o marginación pueden enfrentar dificultades adicionales para ejercer sus derechos. Además, los conflictos y crisis humanitarias a menudo resultan en violaciones masivas de derechos humanos, complicando aún más la protección y la promoción de los derechos en contexto de inestabilidad. Y por último, yo les pregunto, ya sea que me lo quieran decir así, de manera oral o escrito en el chat, antes de que se termine la clase, ¿ustedes creen que en México se protegen y se hacen valer los derechos humanos? ¿Ustedes qué piensan? Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Una humilde aportación. Yo, la verdad, considero que en nuestro país todavía se defienden los derechos humanos, pero en distintas plataformas se ha manejado que realmente con las nuevas reformas que se están realizando, pudiera también tener puntos de dictadura nuestros nuevos gobiernos, ¿verdad? Entonces,